Hola a todos y bienvenidos a su podcast de mediación de arte, Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika. Yo, Vero. Y el día de hoy estamos con un invitado muy especial. En este episodio nos sumergiremos en el universo silencioso y preciso de Gabriel de la Mora. Un artista que convierte el polvo, lo borrado, lo invisible y lo íntimo en formas poéticas. Exploraremos su obra desde el archivo, la ausencia y el tiempo como materia, trazando conexiones con el cuerpo y lo que permanece cuando ya nada queda. Una conversación sobre arte contemporáneo mexicano que no busca explicar, sino evitar el silencio. Pero ¿quién es Gabriel? ¿Quién es Gabriel de la Mora? Bueno, él es un artista mexicano que explora los límites de la autoría, el valor simbólico del arte y la legitimidad dentro del sistema del mercado artístico. Con una formación en arquitectura por la Universidad de Anáhuac y una maestría en pintura por el Pratt Institute de Nueva York, su obra se sitúa en la frontera entre la ciencia, la arqueología y la estética. Trabaja con materiales descartados como polvo, cascarones de huevo, pantallas de altavoces, documentos antiguos, suelas de zapato, cabello humano, energía y demás, transformándolos en depósitos de memoria que revelan el paso del tiempo, el desgaste y la fragilidad de lo cotidiano. Lejos del azar, su proceso creativo es meticuloso y casi forense, basado en la clasificación, el análisis técnico y la experimentación rigurosa. Algunas de sus obras no solo evocan el sonido, sino que registran físicamente el paso del aire y el tiempo, haciendo visible lo invisible. Su trabajo interpela los procesos de transformación, reconstruye objetos, desmonta imágenes y desafía lo que consideramos auténtico, permanente o valioso. De la Mora convierte lo efímero en evidencia y lo olvidado en forma. Ingeniero del imperceptible y arqueólogo de la ausencia, construye sistemas con lo que no tiene categoría. El error, lo mínimo, lo invisible. En este gesto, entre la obsesión y la contemplación, nos enfrenta a lo más íntimo y a lo más universal, el cuerpo, la vida y la muerte. Pero antes, les recuerdo que pueden escucharnos en todas nuestras plataformas, incluyendo nuestro canal de YouTube, en donde los invitamos a suscribirse a la campanita de Encuentro Arte para Todos, no sin antes agradecerle a la Universidad Janet Klein por permitirnos llevar a cabo este afortunado encuentro en sus instalaciones. Bueno, entonces, el día de hoy hablaremos de un artista que convierte el olvido en obra. Gabriel de la Mora no nos habla del mundo, nos habla de lo que ya no está. Hoy queremos invitarlos a observar desde otro lugar, a mirar lo que quizá nunca consideraron una imagen, a detenerse frente al silencio, frente al gesto repetido, frente al residuo que guarda una memoria. ¿Qué ocurre cuando lo descartado se vuelve protagonista? ¿Qué emociones despierta un espejo que no refleja nada o una superficie hecha con miles de cabellos humanos? ¿Hasta dónde se puede sostener una contemplación cuando no hay figura, solo texto, solo rastro? Y sobre todo, ¿qué dice de nosotros el impulso de borrar, de olvidar, de esconder? Gabriel, bienvenido. No cabemos de la emoción de que nos acompañes aquí el día de hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría tomar notas de todo lo que acabas de leer y de decir. Y bueno, ya te pedí una copia, me encantaría tenerlo en el archivo. Me encantó la parte de arqueología y wow, vienen 1000 imágenes que igual ahorita comentamos. Ay, claro que sí, encantada. Pues muchas gracias. Pues mira, Gabriel, ok, cuéntanos. Primero, ¿cuál fue tu primera obra de arte? O sea, ¿por qué no empezamos por el principio? Por el principio, ¿cómo es que decides ser artista? Porque te lo digo porque yo creo que este podcast es escuchado por gente que a lo mejor tiene la inquietud de ser artista y pues no necesariamente teniendo ciertas actividades toma la decisión o tiene la duda, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos. Wow, creo que das en un clavo interesantísimo porque esa es una pregunta. ¿Cuándo comienza un artista? Cuando nace, porque muchos dicen que naces como para ser artista, cuando estudias una maestría, cuando decides, en mi caso, dejar la arquitectura, porque tratas de
llevar el arte a la arquitectura, y hasta que después de haber estudiado y ejercer 5 años te das cuenta que son dos cosas completamente diferentes. Y me hubiera encantado ser arquitecto y artista, pero creo que son dos cosas totalmente diferentes que necesitan tiempo completo ambas. Tendría que partirme en dos, y una parte de la izquierda se iría hacia una y la derecha hacia otra, pero decidí dejar la arquitectura. Yo sabía que regresaría a la arquitectura no como arquitecto, sino como artista, y en 1996 tenía 28 años y decido irme por el arte. ¿Cuál es mi primera obra? Justo estamos ahorita preparando 3 exposiciones individuales en 3 museos, uno fuera de México y 2 en México, uno en la Ciudad de México y otro fuera de la Ciudad de México. Ahorita todavía no puedo adelantarme en dar nombres, pero ya pronto compartiré en redes cuando esté cercano a las fechas de inauguración, cuando esto es posible. Y justo empiezas a revisar, después de casi 30 años de carrera, pues cuál es esta primera obra. Y creo que en la maestría, allí en Prat, porque siempre quise estudiar arte, estudiar arquitectura, que también me fascinó, de repente hubo una clase que íbamos a tomar en agosto, regresando del verano, y decían: los extranjeros o los que van a casa de sus papás en verano o a su casa familiar, lo que sea, traten de encontrar todo lo que puedan desde que nacieron hasta ahorita, porque queremos en esta clase ver qué sucedió en sus vidas para que sean lo que son, y pues vamos a ver qué sucede. Traigan lo que sea, todo lo que puedan encontrar. Yo llegué y empecé a buscar todo lo que pude, guardaba mis identificaciones, muchísimas cosas, pero ahí, dentro de mis dibujos de kinder que hacía, me encantó ver pues mariposas, que dibujaba todo eso, pero hay una plana. Mi mamá, yo soy un acumulador compulsivo de muchas cosas, pero creo que entiendo de dónde viene todo esto, y pues mis papás también guardaban. Tengo mis uniformes de kinder, mis disfraces de niño, Wow. estas planas en kinder donde empezaba a escribir. Y hay una plana, y me acuerdo que la primera vez que escribí en 1972, a mis 4 años en kinder, la maestra, como buen zurdo y disléxico, escribí de derecha a izquierda, y la maestra me decía: Gabriel, está perfecto, solo que en lugar de derecha a izquierda tiene que ser izquierda a derecha. Yo creo que en ese entonces no cuestionas o no dices por qué, simplemente dices ok. Y hay una plana de 28 por 21.5, una hoja carta cuadriculada con una retícula. La maestra pone mi nombre y viene la letra M, porque empiezas a dibujar las letras y a entender cómo se pronuncian y para qué sirven. Ahí vienen mis letras a lápiz, todas de izquierda a derecha, como tiene que ser. Y sin embargo, le das vuelta a la hoja y hago el mismo ejercicio, pero en espejo. Y al ver yo eso dije: esto está increíble. Si la maestra me pide algo contrario a lo que soy yo, o a lo que me sale de forma natural, y me cuesta mucho trabajo forzarme a hacerlo de la forma contraria de lo que se me facilita o lo que soy, digo, ok, aquí está lo que me pide, sin embargo, doy vuelta a la hoja y aquí está como soy, o como me cuesta menos trabajo. Ahí en esa plana son 297 M's, hay muchas M's donde empieza ya un conflicto de unas al derecho, otras al revés, y hay una en particular donde las dos partes curvas de la M tiene un palito en medio, donde ya es un punto central donde no está ni al derecho ni al revés, es una cosa nueva y que parte en dos. Duramos 3 clases, yo creo, discutiendo esto, y hoy por hoy, casi a 30 años, tengo 56 años, esta es una de mis primeras obras hace 52 años, a los 4 años, empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Cuándo empieza un artista a ser artista? Claro. Cuando todos somos lo que somos cuando nacemos, y sin embargo la educación,
la cultura, la religión, muchos factores externos nos empiezan a ir sacando de lo que somos, porque pues tiene todo el sentido para un zurdo escribir de derecha a izquierda, cuando un derecho escribe de izquierda a derecha. Sin embargo, todos tenemos que ir en una dirección o donde va la mayoría, y en el momento en el que eres distinto, ¡pum!, te quitan de eso y te llevan a otra cosa. Por eso después entendí que yo estudiaba, me sabía todo, pero había una manera en la que no lo podía escribir en un examen escrito. Y yo les pedí a mis maestros, oigan, pues yo sí estudié, sí me lo sé, solo que no lo puedo escribir. Me lo pueden preguntar y se los digo, no lo puedo escribir. No, todos tienen tienen que hacer el mismo examen, no podemos hacer excepciones. Y un amigo, cuando lo platiqué hace poco, o hace unos años, me mandó un chiste donde está un maestro con un traje en un escritorio al aire libre, hay un árbol, y en el árbol hay un elefante, un chango, un pájaro, un perro, varios animales y una mesa con una pecera y un pez. Y dice el maestro, ok, para ser equitativo, todos van a presentar el mismo examen, trepen el árbol. Y cuando leí el chiste, inmediatamente dije, siempre fui el pez en la pecera haciendo exámenes de trepar un árbol. No iba a haber manera que pudiera suceder eso. Y sin embargo, el dibujo, porque dibujé antes que hablar y escribir, yo creo que fue lo que hizo que una desventaja la convirtiera en una ventaja, y que de alguna manera, pues mi mamá medio alarmada con hermanos que sacaban 10 y todo eso, de repente me llevó alguna vez con una doctora, creo que de Yugoslavia, creo que tenía 7 años o algo así, me pusieron puras cosas en la cabeza, yo fascinado con eso. Nunca pregunté el resultado del examen hasta que en arquitectura, ya cuando en la carrera de arquitectura no había exámenes, inmediatamente mi vida cambió completamente. Todo lo que fue primaria, secundaria y preparatoria, sufrí los exámenes escritos como nadie, y sin embargo también te acostumbras a que todo lo que cualquier persona lo hace a la primera, yo siempre lo tenía que hacer 2 o 3 veces, y hoy hasta la fecha ver una película o leer un libro lo tengo que leer 3 veces. Cuando veo una exposición o un museo lo tengo que recorrer 3 veces. Todo, y por eso quizá la repetición y diferencias tienen que ver conmigo. Esta plana de la letra M me encanta, porque si ves todo mi trabajo actual, las suelas de zapatos, mariposas, todo, y ves la plana de la letra M, es exactamente lo mismo, nada más con 56 años, con 52 años de distancia. Todo esto lo que me hace pensar es que si el arte busca la originalidad, primero hay que cuestionar si la originalidad existe, o qué nos hace originales para pensar y crear cosas originales. Y de ahí dije, si uno quiere ser distinto, no hay 2 huellas digitales iguales, nadie camina igual. La única forma de ser diferente es ser tú mismo. Algo que suena tan sencillo, pero sin embargo es lo más complejo que puede existir, y yo creo que la mayoría de la gente muere sin ser ellos mismos. Lo fueron y todo se les quitó, y de alguna forma esto es lo que hace que pues bueno, vengan mil cosas más. Aquí me puedo extender hacia varias partes, pero me gustaría que no sea un monólogo, sino empecemos a... Justo con esto que tú me estás diciendo me lleva a una pregunta que nos hicimos cuando vimos tu trabajo, en donde constantemente, bueno, hay un cambio constante en toda tu obra, ¿no? Como que lo más, lo efímero es permanente. Eso, no sé, es lo que yo he visto en tu obra. Y si la materia constantemente cambia, mi pregunta era esa, ¿cuál es el origen? O sea, ¿cuál es el origen para Gabriel de la Mora? O sea, el punto de partida de sus obras, en donde de ahí se desplaza, ¿cómo construyes tu trabajo? Es una sola palabra, transformación. El arte ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Claro. Nada se parte de cero, ni nada... Al final todo llega a cero, al final del día. Como el estado cero que dices en alguna de tus obras, ¿no? Sí,
Y me gusta que digan que cambian muchas veces en la casa. Siempre nunca quise tener ninguna obra mía. Me gustaba que fuera de la colección. Yo quería llegar y que hubiera un descanso de lo mío está en el estudio, y en mi casa quiero ver cosas de alguien más, de otras personas. Y hubo un momento en el que decidí que ya no tenía espacio para exponer en el estudio y tenía que guardar toda la colección para poder presentar mi trabajo de una manera interesante, y sobre todo en el espacio en el que habitaba, que todavía tenía un contexto más interesante aún. Es padre ver la obra en el estudio, pero es también interesante ver tu obra en tu propio espacio que habitas. Y parecía una exposición colectiva, pero sin embargo la gente lo veía distinto, pero para mí era exactamente lo mismo, solo que cada material te da una respuesta diferente, pero casi todo mi trabajo es series o secuencias de repeticiones con diferencias, y cada material te da una percepción diferente o una idea distinta. O sea que con esto podemos decir que que el método obsesivo o silencioso de Gabriel de la Mora, o repetitivo, como tú dices, funciona como un puente de mediación entre Gabriel de la Mora y su vida personal, o el Gabriel de la Mora que no es artista. Hay muchos que en algún momento quise salirme o quería sacarme de mi trabajo. Quería que ya no fuera autobiográfico, todo lo que es anterior a 2007, era muy autobiográfico, había mucha presencia de mi familia y de mía y de mil cuestiones, pero de repente creo que pues tu obra pues tiene que ser tú, y todo lo que ocurre, de dónde vienes, generaciones atrás, hacia dónde vas, inclusive yo me iría todavía más atrás, sobre, no sé si son reencarnaciones, y yo creo que hay una cosa que me interesa muchísimo, que para mí el presente no existe, sino es la línea que va transformando el futuro en pasado, y esa línea siempre se transforma el futuro hacia el pasado, pero me encanta también ir en reversa, y me encanta tomar el pasado y volverlo futuro. Entonces es un poquito la forma en ambas direcciones, tocando lo que tú mencionaste de algo tan efímero como quemar un papel se transforma en eterno, hablar con extremos y con opuestos máximos para empezar a cuestionar, salirte de tu zona de confort y empezar a explorar nuevos mundos o nuevas ideas o nuevos materiales o nuevas técnicas, no sé, nuevos conceptos. Es un poco lo que hiciste en tu obra de memoria, de los cráneos de tu familia, en donde reuniste, digamos, lo que es o sea, ese a mí me encapsuló en el tiempo, ¿no? O sea, porque dices, wow, está ahí el papá y la hermana, y está él y toda la familia, y están en convivencia vivos y muertos, y la verdad es que el tiempo se detiene. O sea, es un reencuentro, ¿no? No sé. Sí, esa es una pieza, Memoria 1, que esa fue como que una pieza importantísima que cierra una etapa, todo lo anterior a 2007, que fue cuando se hizo esa obra, pues tiene una parte autobiográfica muy interesante, y después viene un quiebre, es como un fin a una época, a una etapa, y viene el inicio de algo más. Lo que siguió de esa exposición Brújula de Cuestiones, presentada en octubre de 2011 en la Ciudad de México, de alguna manera abre toda otra forma de pensar y de hacer, que son los papeles quemados. Y de los papeles quemados que era simplemente iniciar una acción donde no hubiera control del artista y ver qué sucede. Nunca pensé que eso iba a generar una obra, que esa obra iba a generar una serie, y que esa serie iba a generar una nueva técnica, que es un poco lo que sucede con muchas de las cosas del trabajo. La idea de hacer un retrato familiar uniendo vivos y muertos, lo que nos unía era el pelo y era los cráneos. Los cráneos que podía exhumar de mi papá y de esta hermana que nació muerta, o sea, muere antes de haber nacido, que es un proceso en reversa,
Me llamó mucho la atención también tocar ciertos secretos de la familia, donde no eran mentiras, sino eran secretos, eran verdades ocultas, que dio toda una información para generar una exposición que fue extraordinaria. Pero también emocionalmente involucré también a mi familia con negociaciones muy complejas como permisos para exhumación, permisos legales para poder sacar los cráneos y tomografiarlos, hacer ciertas piezas con el pelo de exhumados y de mis sobrinos, abuelo y todos los demás. Los cuates del laboratorio llegaban y decían qué interesante ver cráneos que no tienen ninguna deformación y que están completos y bien. Cuando estamos acostumbrados a que si alguien saca una impresión 3D, que en ese entonces era carísima, creo que todos mis ahorros para lo que tenía para hacer un departamento se fueron ahí. En esta exposición. La pieza obviamente no se vendió, sigue como parte de mi colección, esperando que haya un museo para poder que quede en esa parte de ahí, jamás toque el mercado de alguna manera, por todo el contenido y todo el trasfondo que tiene esa obra en sí. Y pues bueno, eso abrió una cantidad de puertas y todas esas situaciones pues tocaron en esta exposición el performance y la acción, el documento, la exhumación, la línea entre vida y muerte, y ahí entendí que nada es eterno, porque justo antes de todo esto yo quería que las piezas siempre se conservaran de la misma manera que están cuando son creadas. Pero te das cuenta que eso es imposible. Al final todo va cambiando, todo el tiempo va... Y esos cambios, en lugar de ir en contra de ellos, tienes que darte cuenta que es algo que no puedes evitar. Y sin embargo, empecé a entender que al final del día todo va a desaparecer. Y después creo que la serie de papeles quemados, algo tan efímero como quemar un papel, se transforma en eterno en cuestión de conservación. La ceniza es el material que más puede durar, pero conlleva una fragilidad extrema. Entonces todo tiene un contrapeso y es lo que hace que se maneje un equilibrio. Curiosamente soy Libra, 23 de septiembre del 68, soy justo la línea que divide Virgo y Libra, y todo tiene que ver un poco con toda esta dualidad y comparación. Vi algo muy interesante en alguno de tus libros de los comparativos opuestos que haces, ¿no? Donde una hoja, recuerdo, no sé en dónde, okay, que vi que ponías casi blanco, negro, pintura. Cuando hiciste este ejercicio con los videntes e invidentes, ¿no? Me pareció súper interesante ese trabajo. Y entonces yo hice algo similar con tu trabajo, porque es tanta información y tanto, que abordas los mismos conceptos, pero de tantas maneras, como para pues esta capacidad que tienen ustedes los artistas de poder materializar las ideas a manera, eso yo no sé si se relaciona como el arte como un acto de fe, donde tú apuestas por una visión de lo que tú tienes en la mente o en el pensamiento y tratas de plasmar matéricamente lo que quieres decir para que cuando la gente lo vea diga, sí, Gabriel de la Mora está interesado en la vida y la muerte y claro, habla del tiempo y se detiene y que no hay tiempo, o sea, no sé, algo así puede ser. Ya me acordé lo que iba a responder con parte de los sistemas y lo que estás diciendo tú ahorita. Creo que Willie Couch le puso el mejor título al primer libro que sale en 2011, justo cuando estaba trabajando y presento la exposición de Originalmente Falso, que fue una respuesta de 2007, Brújula de Cuestiones, de alguna manera. Fue la exposición que siguió a Brújula de Cuestiones, y el libro Pulsión y Método. Creo que resume en 2 palabras y fue un título perfecto para el primer libro, porque son 2 formas que puedes ver, 2 palabras, 2 mensajes que puedes ver en todo el trabajo que hago. Una parte de pulsión, que es algo que no sabes por qué surge, que es un instinto que nada más se da porque se da, o sea, no sé si es un sistema o hay códigos,
y por otra parte la parte de la metodología, de llevar toda una estructura y una parte como muy inconsciente con una parte consciente, y es un poco de todas estas dualidades que me encantan: el día, la noche, la vida, la muerte, el blanco y el negro, la retícula y el fragmento, y todo ese tipo de cosas. No sé, hay códigos, hay cosas que surgen, se dan, son ideas que muchas veces se van escribiendo en el libro y en libros que voy guardando. Hay veces que se repiten años después, hay veces que hay ideas que tardan todavía como 11 años en poder estar en el momento para poderlas desarrollar, depende del momento en el que esté. Aquí había un miedo que me daba antes de ser artista, porque yo veía colegas o artistas que estaban preocupados porque se les iba la inspiración o no, y yo decía, híjole, eso es lo peor que le puede ocurrir a un artista o algo así, que se le acaben las ideas, o yo no soy la persona que me voy a sentar en una hamaca para esperar una inspiración o algo. Aquí sucede lo contrario. De todas las ideas que se escriben en los libros, yo creo que hay un 5 o 4% de ideas que pueden llegar a desarrollarse por falta de tiempo, de dinero, de que no es quizá el momento para empezar a tocar ciertas cosas. Y el trabajo genera ideas, las ideas generan trabajo, el trabajo genera más ideas y más trabajo. Y sí, en mi caso, yo no puedo estar sin hacer nada esperando que venga una idea. Las ideas surgen de otras ideas o del trabajo, y es una forma en círculo en la que de alguna manera trabajamos. Entonces, ya en el estudio, en un principio creía que, y durante mucho tiempo, más de 15 años, estuve yo solo en el estudio, pero generalmente todas las ideas pues no se desarrollaban. Algunas no podía haber el momento para desarrollarse, otras hacía una o dos primeras piezas, decía esto funciona, está increíble, lo guardaba para seguir en otras cosas, y llegó un momento en 2012 donde pues me interesó agarrar y empezar a explorar la pintura sin pintura a través de cascarones de huevo, y empecé a pegar, a romperlos con el dedo hasta que ya no se pudieran romper más con una cierta presión en una mesa. De ahí, de esos fragmentos, los empecé a pegar en una superficie y me di cuenta que tardaba 1 minuto o 35 segundos en pegar cada fragmento, que hice un cuadrito de 4 por 4 centímetros, eran 16 centímetros cuadrados. Hice las matemáticas de ver en cuánto tiempo hice un cuadrado de 16 centímetros cuadrados para ver en cuánto tiempo haría una pieza de 2 por 2 metros. El resultado fueron 4 años y medio, y dije, no hay forma en la que pueda estar trabajando 9 horas al día o 12 horas al día todos los días y tardar 4 años y medio para hacer una sola pieza. Dije, no hay forma. ¿Qué tengo que hacer? Lo quiero hacer. Necesito más manos. Pero alguien podrá hacer esto, porque si voy a algún lugar y les digo, oye, quiero que rompas esto y hagas esto, y cuando vean que se van a llevar 4 años y medio, una de dos, o me van a cobrar una fortuna o me van a decir automáticamente no. Y yo creo que la segunda es lo que va a ocurrir. Y lo que hice fue confiar en alguien más, meterlo a la intimidad de un estudio, y desde que le expliqué de instrucciones, se tiene que hacer así, tenemos que clasificar los colores, tenemos que hacer todo esto, y vi que funcionó. Dije, wow, ya tengo 2 manos más, ahora necesito otras 2, y necesito otras 2, y ahí me di cuenta que una idea que funcionaba, pues en el momento en el que tardas 10, 15 años haciéndola y haciéndola y haciéndola con otras personas, que sí puede haber instrucciones, sí puede haber supervisión y todo, de repente me encanta como explorar la pintura sin pintura a través del cascarón de huevo, donde es un elemento tridimensional, un huevo, donde al romperlo y fragmentarlo lo pones en una superficie, y entre los fragmentos genera unas líneas
Entonces es una escultura o un objeto que también es un dibujo, las líneas entre cada fragmento, no hay dos fragmentos iguales y viene una superficie blanca. Lo mínimo a lo que puede llegar en la pintura es una superficie blanca, en este caso con esta técnica, con el máximo tiempo, trabajo y esfuerzo, llegando del máximo al mínimo y del mínimo al máximo, donde dije, esto está espectacular. Esta serie se desdobló en la serie de fragmentos de esferas de vidrio soplado, que son increíbles, donde de alguna manera, pues yo decía, esto me encanta, pero ahora necesito un reflejo. Tiene una superficie que tiene unas ciertas texturas, que si tuviera un reflejo, quiero ver qué sucede, qué es lo que puedo utilizar, que sea parecido al cascarón de huevo, pero que tenga un reflejo y llegue a las esferas de Navidad, de vidrio soplado. Al romperlas, se rompían en fragmentos muy chiquitos y me di cuenta que en cada fragmento me reflejaba. Entonces mi imagen se duplicaba y se multiplicaba X número de veces, pero no había dos ángulos iguales. Entonces dije, vamos a ver, esto está increíble, y después dije, no, necesito fragmentos más grandes. Hablo con la familia que hace las esferas y les digo, necesito fragmentos más grandes, ¿qué tenemos que hacer? Y me dicen, pues tenemos que ponerle más vidrio. Y yo, ¿y con esto salen fragmentos más grandes? Sí, hazlo, pero van a salir más caras. Y yo, no importa, hazlo. Así ya se hacen fragmentos más grandes, y ahí me di cuenta que el cóncavo te proyecta de cabeza al revés y el convexo te proyecta al derecho. Y dije, esto es una dislexia visual. Es el derecho, es el revés, es el interior, es el exterior, es como reflejamos cualquier imagen dentro del ojo, se refleja y proyecta de cabeza. Y son cosas increíbles que cuando empecé a ver los resultados decía, esto está espectacular. Son cosas completamente manuales, que eso también me importa muchísimo. Y me encanta esta idea que decía, una idea se convierte en una pieza en una serie, y al final del día una serie en una técnica. Nada de esto sería posible sin la ayuda y el apoyo y el conocimiento de restauradores que trabajan como consultores externos del estudio. Y más adelante, cuando empecé con las mariposas, aparte de los restauradores, tuvimos que integrar uno que es restaurador, pero experto en insectos, un entomólogo. Entonces, y aquí necesitas ya asesorías externas que son maravillosas para ver técnicamente si es posible o no. Cualquier idea ahora ya tiene que pasar por el filtro de la posibilidad de si es posible o no. Y si es posible, es con estas técnicas. Tenemos que hacer pruebas. Los primeros plafones y muros desprendidos que hice en 2006, tuvimos que esperar 6 años para ver qué tan estables eran cosas que eran tan inestables como paredes y plafones del siglo XIX. O sea que tu trabajo es como, funciona al mismo tiempo, funcionan muchos proyectos, o sea, porque imagínate, ¿no? Si piezas te llevan 5 años, 10 años en construirlas, pues alternativamente estás trabajando en otra idea. Siempre estamos trabajando como con 5 ideas a la vez, y cada pieza que vaya quedando las vamos guardando hasta juntar un grupo que pueda ser exhibido, ya sea en una galería o en un museo o en algún otro lugar, y es la forma en la que trabajamos. Y después, cuando se están trabajando todas estas cosas, yo estoy trabajando, checando, supervisando todo lo anterior, pero también pensando en otras series que van surgiendo de otras, y es un camino sin fin maravilloso, donde me encanta tener ideas que me sorprendan, y cuando la veo realizada pueden ocurrir 2 cosas: o superan tus expectativas muchísimo más, o no funcionan. Y si no funcionan, se descartan o se ponen en pausa. ¿Pero qué hace que no funcione? O sea, finalmente son ideas, no ideas buenas, malas, ¿no? ¿O sí? Pero hay ideas que pueden ser posibles y otras que no pueden ser posibles de la forma en la que me gustaría que fueran. Y aquí entramos con las tallas de obsidiana, donde
Bueno, no sé si quieren que hable de eso. Sí, pero a ver, primero, Sí. sí, porque sí, vamos a llegar Sí. a eso, pero primero dime una cosa, si todo desapareciera, todo lo que nos está diciendo, si todo desapareciera, toda la huella de tu obra, tu archivo, tu historia, todo, ¿lo volverías a hacer? 1000 veces más, o sea, obviamente ya no voy a estar ahí, pero al final del día, esa pregunta es muy interesante y me encanta. ¿Cuál es mi museo favorito? El Museo de Antropología, en la Ciudad de México. Me encanta que cada que voy ahí, pues veo obras que son extraordinarias, tallas en piedra extraordinarias que perdieron la policromía, porque originalmente tenían color y tenían una preparación que se fue. No hay un solo autor, el autor también se fue y desapareció. Debe de haber un nombre, pero no existe y no hay registro. Y lo único que queda son estas tallas que son extraordinarias, han sobrevivido varios siglos, cientos o miles de años, y siguen siendo obras maestras, potentes, y siguen siendo vanguardia, y siguen siendo contemporáneas. Entonces ahí empiezo a cuestionar la autoría, y empiezo a cuestionar muchas cosas. Hay cosas que pueden ser restaurables, y están en los archivos, y hay cosas que no pueden ser restaurables. Tiene que suceder lo que tenga que suceder. En los papeles quemados no se ha roto ningún papel que yo sepa, pero si se llega a romper un papel quemado es irreemplazable, irrestaurable, y sin embargo sigue siendo la obra. Oye, por Pero ejemplo, es una obra rota. en Minas al Futuro, ¿qué opinas tú de las inteligencias artificiales y la autoría? La inteligencia artificial es un tema que ahorita todo el mundo, pues muchos les llama la atención, otros están apanicados porque se van a perder muchos empleos, pero siempre que se pierde algo se gana otra cosa. Se perderán unos empleos, pero van a surgir otros. Y yo creo que pues la tecnología ha tenido avances muy fuertes, aunque yo siempre creí que en el año 2000 iban a ver coches que volaban, y todavía a la fecha, 2025, no llega a eso. Creo que están por llegar, porque hay algunos... Nos dieron coches voladores y nos dieron 150 caracteres. Sí, teletransportación, que íbamos a ponernos la aquí, nos teletransportación. desintegrábamos. Sí, están los teléfonos con cámara y cosas así, pero yo quiero que ya llegue la teletransportación o cosas de esas. Entonces, a mí me encanta la tecnología, me encantan los avances, me encanta que la ciencia siga avanzando, poder vivir más tiempo. No sé si eso sea bueno o no, porque si viviendo poco dañamos el planeta como lo dañamos, viviendo más creo que va a ser todavía peor. Pero, ¿perdón? ¿Qué de la autoría? La autoría a mí no me preocupa que desaparezca. Ese es un tema increíble. Yo siempre he dicho, siempre fui educado con esta pirámide del arte donde decían que ¿qué va a ir en la punta? ¿Qué es lo más importante en el arte? El artista, la obra, el crítico, el curador, la galería, el museo, el coleccionista, o sea, ¿qué? Todo eso que dije ahorita, salvo la obra, va a desaparecer. Y lo que más va a durar de todo lo que está en contexto es la obra en sí. Así sean cenizas, así sea la huella, es lo último que va a desaparecer. ¿Quién sabe? Igual y la inteligencia sigue viviendo, me parece. Pero yo creo que cualquier cosa va a desaparecer o se va a transformar. Yo no creo que puedan existir. La tecnología es algo importante porque cada vez, yo me acuerdo que mi mamá duró más de 40 años con su lavadora. Ahorita las lavadoras ya no sirven en 1 año, 2 años. Es una cuestión de consumo, de mercado y de todo, de capitalismo, pero todo está hecho para que sea desechable, y sin embargo podamos vivir más tiempo. Entonces la inteligencia artificial, yo sí estoy seguro que mientras más tecnología y más inteligencia artificial, más sofisticada y más imposible de creer que pueda ser verdad, exista, lo humano y lo natural va a cobrar mucho más valor. Y aparte, a mí me impresiona ahora con la tecnología cómo va cambiando también la historia, porque y
O sea, estas, por ejemplo, estas cámaras que introducen en las pirámides y que ven o sea, cómo están las pirámides por dentro, cómo son realmente, pues desmitifica todas estas, toda esta arqueología, que fue estudios de años, ¿no? De gente que, suposiciones, hipótesis de por qué fueron construidas, cómo fueron construidas, y ahora con la tecnología, como en los cuadros, ¿no? Los cuadros, las grandes piezas o las obras de arte que les ponen rayos X y que, bueno, yo me imaginaba cuando vi tu obra de Originalmente Falso, de qué manera tú rascabas, ¿no? De qué había detrás de la obra y no sé, recuerdo una imagen de de un lienzo de Tamayo, de un perro, que no sé si como que develaste, ¿no? Así como entre blanco, así como como manera de dibujo, pues una imagen de un perro que descubriste y que se quedó como la obra final y que era un falso de Tamayo, ¿no? Estas técnicas que permiten ver qué hicieron estos grandes maestros antes de terminar una Las obra, correcciones, ¿no? Las o todo lo correcciones que y todo lo había. que hay detrás de una obra y hasta la composición, ¿no? Entonces, Sí. es muy interesante el cambio de la historia a través de la tecnología. Sí, por ejemplo, en esto me viene la idea en la cabeza la serie de mariposas, con alas de mariposa. Siempre soñé poder algún día pintar con colores y patrones directos de la naturaleza. No existen, ya probé óleos, acrílicos, hay iridiscentes, luminiscentes, hay todo. Y sin embargo, los colores de las mariposas reales son inigualables. Ni la mejor tecnología hasta ahorita en acrílicos y en óleos y en cualquier otra técnica pueden igualar lo que un iridiscente azul de una Morphodidius crea. Que además es como un conflicto en el que muchos artistas han estado ahí, ¿no? Porque yo me imagino perfecto al Dr. Atle diciendo, o sea, ¿cómo hago que esto parezca lava? Y nomás no le hallo, o que los negros tengan esas profundidades, esos matices y esos mil posibilidades, ¿no? En cuanto a tonalidades. Pues no lo encontró más que poner la ceniza del volcán. O sea, no había igual que tú con las mariposas, o sea, no había un negro que reflejara estos cenizos que se provocaba a raíz de sí, creo de que Anish Kapoor ya ahorita hasta patentó un negro absoluto, donde no genera reflejo ni nada, que eso se me hace increíble. Entonces, sí, me encanta la tecnología siempre hay que usarla y hacerle un buen uso. Es como algún día un artista decía, no puedes ir en contra del mercado, hay que saber cómo manejar y jugar con el mercado, en qué estés de acuerdo, en qué no, hacia qué dirección vas en torno a eso, y cualquier otro concepto, cualquier otra idea. Yo creo que todo tiene pros y contras, es como un cuchillo. Tú sabes si lo usas para matar o si lo usas para comer o para cortar, o todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, aquí ya entraría otros temas más complejos que creo que no sería bueno ni tocar, lo de la ética y este tipo de cosas. Es lo mismo, es lo del cuchillo. Si alguien quiere hacer mal uso de cierta tecnología, lo va a hacer, va a haber penas, va a haber cuestiones, pero yo creo que no puedes detener los avances que vayan surgiendo en torno a la tecnología, la ciencia y todo eso por el miedo a que alguien lo pueda utilizar mal. Bueno, la bomba atómica que es un avance increíble, pero terriblemente destructivo, pero pues creo que si el hombre destruye la naturaleza, la forma en la que la hace, o sea, se puede destruir a él mismo. Entonces, no sé, ahí entras. Claro. Porque imagina, o sea, como bien dices, hay temas súper complejos y yo de pronto me imagino o pienso en ese tema de la ontología de los objetos que dota a algunos objetos de dignidad. ¿Qué va a pasar el día entonces en que la inteligencia artificial reclame su autoría? Pues sí. ¿No? O sea, sí. Es una posibilidad. Y de alguna manera, pues, en el estudio, la parte manual es importantísima. Yo tengo problemas con la tecnología dentro de mi dislexia
pues yo fui el único en arquitectura que no pude utilizar la computadora y el AutoCAD. No hubo manera de que yo pudiera entender la computadora. Yo llegaba, compré un primer celular, hasta me dio pena ir a Telcel y llegar y ¿me puedes decir cómo se prende? O sea, empezar desde cómo se prende esta cosa, cómo se usa. Yo uso más la cámara que todo lo demás, de alguna manera. Entonces mi tesis en arquitectura fue totalmente hecha a mano. Yo no imprimí ni utilicé el AutoCAD para todos los planos de mi tesis. Fueron con tinta en un respirador, con papel milimétrico. Ahorita veo a mis amigos arquitectos y me llama la atención que no tienen ni siquiera un lápiz. Yo tengo un respirador de madera con un papel milimétrico, una regla paralela, lápices, yo lo hago todo a mano. Saco fotocopias y uso el Photoshop y algunas cosas, pero tengo dos maravillas en el estudio, que es mi brazo izquierdo y derecho, son las que ordenan todo, porque mi orden es completamente diferente y pueden hacer que el estudio funcione. Y no sé, todo es manual. Hay hasta algunos que van al estudio y dicen, esto no parece un estudio de artista, esto parece un laboratorio. O de repente nuestra tecnología, tenemos que mandar a hacer nuestros materiales, nuestras cosas que nos van a auxiliar a hacer piezas y parecen de repente del siglo XIII o XIV. Entonces eso es lo que me encanta de alguna manera de decir que el presente no solo transforma el futuro en pasado, sino el pasado se puede transformar en futuro de alguna manera. Oye, dime una cosa, dentro de estas transformaciones, porque tu obra parece que tiene como este patrón, ¿no? En donde destruyes, transformas, destruyes, transformas. Una y otra vez, constantemente, okay. Permanentemente. Ahora, eso pues sin duda tiene un tema simbólico importante. Que no sé si lo hagas de manera consciente o lo tengas presente o no lo sé. Pero el punto es, ¿ha habido alguna transformación que te imponga su límite? ¿Algún material que te haya dicho hasta aquí? ¿O algo tuyo, quizá? Aquí hubo una serie que es justo la última exposición que presenté en Proyectos Monclova de noviembre a diciembre. La titulé 1359. Es la idea de compartir cómo a través de la escultura y una talla a mano en obsidiana, el proceso, que es algo que nunca nadie ve, sino solamente lo ven los que lo hacemos y los que lo pensamos, pero la audiencia jamás va a ver todo lo que involucra para llegar a ser una talla a mano de obsidiana. El proceso se hacía parte de la obra en sí, ¿no? El paso, se presentaron un grupo polípticos de 4 piezas, donde era un bloque, que es el paso 1, luego una cosa medio abstracta, que es el paso 3, el paso 5 y el paso 9 o final, de una talla a mano de obsidiana, donde inicia con un bloque que es un rectángulo, que es para mí un monocromo, conectado al minimalismo y demás. Hay 2 puntos intermedios, el 3 y el 5, donde se conecta con la abstracción, y al final viene una figura, que es un personaje. Es la única pieza que es negra, y es el paso 1, 3, 5, 9. Cuando inicié la serie hace 12 años, en 2012, pues yo quería utilizar el texto, pero a través de figuras de luz neón. Pero yo dije, híjole, esto se hizo ya en los 60s, sería absurdo repetir esta misma técnica sin ninguna aportación o ir más allá de lo que lograron conseguir todos estos artistas en los 50, 60 o 70. Y lo que hice fue agarrar un letrero de neón de algún artista, Joseph Kosuth o alguien de ellos, lo puse en Photoshop, hice un negativo y me llamó la atención que la luz blanca se convierte en negro y la oscuridad de la pared negra se convierte en blanco. Y yo dije, wow, voy a hacer un letrero de neón, pero no en positivo, sino en negativo, donde no va a haber luz, va a haber una superficie negra, y en lugar de haber oscuridad donde una pared blanca se vea negra, va a ser sobre una pared blanca y que no cambie.
¿qué puedo hacer sin utilizar letreros de neón? Mandé a hacer una palabra que era la letra N y la O, que es un no. Y con una persona que hace un letrero de luz neón. Y dije, ok, voy a hacer una talla a mano de obsidiana. Entrevisté a 5 artesanos de obsidiana y cuando les enseñaba las formas, porque les decía es un tubo de 1 centímetro, haciendo estas formas que es la N y la O, y con estos dobleces como si fuera el electrodo que es lo que genera la luz, iba a aparecer una letra de neón. Lo veían y decían, el primero, segundo, tercero y cuarto dijeron, imposible. Obsidiana, cristal volcánico, las vibraciones de la máquina, estas formas de 1 centímetro así, es imposible, se va a romper. No hay manera de que esto salga. Y yo, cuando llega el quinto y me dice lo mismo, yo dije, esta es mi última oportunidad. Le dije, ok, si se rompe, me la traes y vuelves a empezar. Se vuelve a romper, me la traes y vuelves a empezar hasta que te quede. Y el cuate dice, va, emocionado, y se va. Le hablo el día siguiente como diciendo, oye, pero no hablamos del precio, ¿cuánto va a salir esto? Y me dice, primero deja que me salga y luego hablamos. A ver, Y yo, un reto para él. sí, yo dije, es él, no lo está haciendo por dinero, lo tomó como un reto, esto me parece maravilloso, Es un artista. es un desafío. Yo dije, wow, es él, qué padre que fue el último. Y no tenía otra opción. Entonces, cuando empiezo a ver los errores, digo, esto está increíble. Esto está increíble. Pudiste ver, o sea, del proceso de la pieza. Y que dentro del proceso se sobrecalentaba, había tanta vibración que de repente, pum, tronaba y me decía, y es horrible porque estoy a punto de terminar, estoy con muchísimo cuidado y nada más suena, y track, se rompe. O me equivoqué al trazar, entonces me doy cuenta y tengo que desecharlo. Y yo dije, wow, pues quizá técnicamente esta idea es imposible de realizar. Pero quizá la serie me encanta la idea de tratar de hacer posible y lo imposible y saber que hay ideas que técnicamente igual no hay manera de lograrlas. Entonces eso suena espectacular y yo dije, de repente llega con la primera lograda y yo por un lado dije, wow, qué maravilla, lo lograste. Y por otro lado dije, ya me había gustado la idea anterior de que no pudiera lograrse, pero dije, pero son 2 direcciones opuestas que me fascinan. Entonces las piezas logradas son parte de una serie y las piezas fallidas o no logradas son parte también de la misma serie en otra dirección. Entonces vamos a continuar y todos los errores siempre se van a presentar así. Y hay errores extraordinarios porque no es el control del artista con esta pregunta de cuándo sabe el artista que una obra está terminada o no, cuando todo puede ser perfectible. Entonces tú tienes una opción y yo siempre cuando pintaba y cosas así, había un punto en el que el cuadro me fascinaba, pero decía, no está terminado, tengo que seguir, pero lo fotografiaba por si la regaba, tenía que volverlo a hacer y tratar de llegar a eso. Entonces era como documentar, entonces yo dije, esto está increíble. Y bueno, de aquí quizá respondo un poquito, hay cosas que quizá técnicamente no se pueden lograr, pero el hecho de intentarlo es quizá la serie en sí. Tú ibas con una idea, pero el camino te muestra que este otro camino que no se puede, en lugar de decir, dejar la serie y decir esto no se puede, y dices, no, esto suena todavía mejor. O sea, no se pudo, pero suena mejor. Y las piezas son espectaculares y de repente yo cuestionaba y decía, ¿quién va a comprar una pieza fallida? Una pieza fallida puede ser una obra en sí. En el paso del tiempo, históricamente, ¿cuál va a ser más importante? En el paso del mercado, ¿cuál va a costar más o menos? ¿Cuál es más fuerte? Y las dos se van sobre 2 direcciones contrarias, pero ambas son buenísimas. Y no sé qué vaya a suceder. Eso no sé, a ver, tú, platícame, Gabriel, si puede ser como una parte del arte que cambió, o sea, porque hoy por hoy podemos ir a exposiciones y ver documentación, archivos, los procesos de trabajo de
del artista y son obras de arte y pertenecen, o sea, ya antes que no se consideraba todo el archivo del proceso de las obras de arte, sino más bien la obra de arte por sí sola. Ahora no, ahora sí hay un valor sobre el trabajo, pues que puede ser como la documentación para llegar a la obra de arte, que puede ser lo que tú nos estás diciendo, de que, bueno, ahora será valorado estas piezas fallidas, pues bueno, son parte de tu trabajo y pues hoy por hoy yo creo que sí es valorado, ¿no? ¿O no? Hay una frase de Dora, creo que García, que dice: el arte es para todos, solo que hay muy pocos los que se han dado cuenta, de alguna manera. Algún día sueño con hacer una exposición únicamente mostrando el proceso, todo el archivo que tengo de cada pieza o cada serie, sin mostrar las obras en sí, no mostrar nunca los resultados finales, sino solamente enfocarte en mostrar los procesos, que son increíbles. La gente que visita el estudio y les muestro los procesos se vuelven locos. Muchos dicen: oye, ¿y eso lo vendes? Y yo: no, esto es parte de un archivo. Aquí entre otro cuestionamiento, eso no es obra. Tengo que ver de qué manera puedo evitar que todo eso nunca entre al mercado, nunca se muestre como obra en sí los archivos que tengo en el estudio, para mí el archivo tiene que vivir junto, todo contenido, para que sea para exhibición, para investigación o como registro de todo lo que se hizo y por qué se hizo y cómo se hizo, qué logró. Pero me daría pánico que alguien llegue y tome piezas que son bocetos y que son parte de un archivo, que los enmarquen y los vendan como obra o como archivo, pero ya en el momento en el que los separan de su lugar, pues están destruyendo un archivo que es una información. Generalmente esa es la pesadilla de los familiares de un artista cuando muere, porque muchos no saben que eso es un material importantísimo, pero mantenerlo y salvaguardarlo es carísimo. Entonces realmente sería increíble que hubiera instituciones que pudieran resguardar archivos que se mantengan completos, y a veces el archivo de un artista va junto con la biblioteca de un artista, porque los libros tienen que ver mucho con toda la relación que existe con todo este archivo y demás. No sé, yo creo que el error es algo que me fascina. Yo de alguna manera con la dislexia pues estoy acostumbrado al error, estoy acostumbrado a repetir 3 veces todo para poder hacer lo mismo que cualquier persona lo hace a la primera. Y algo que me ha costado mucho trabajo en el estudio es que las personas, y hasta ahorita con una conferencia de Luz Reyo, que es una doctora que fue disléxica, está en España haciendo todo un programa para la dislexia y demás, me encantó porque decía que en el estudio era terrible, que de repente yo estoy entrenado como para ver las cosas buenas de algo y ver específicamente los errores y qué sucedió, que hicimos mal, para entenderlo y tratar de repetirlo o detectarlo en la etapa más temprana para que el daño sea el menor. Si en el estudio una pieza, alguna vez tardé meses haciendo un dibujo de pelo y por error se me ocurrió hacer esto y no me di cuenta que el papel se marcó con la mesa y estaba en un punto que sí era importante en la composición, y dije con todo el dolor de mi corazón: esto no lo voy a tirar ni romper, lo guardo y vuelvo a empezar de cero. No hay corrección, no hay nada de eso. Y de repente yo les decía algún error en el estudio y se me iban al piso así, ¡pum!, hasta porque lloraban algunos. Y yo: no, espérate, el error número 1 se agradece. Si tú no lo viste, qué padre que lo vio alguien más y te lo apunta. Entonces se tiene que agradecer el error. Número 2, no hay culpables. El haberte equivocado no es malo. Es simplemente hiciste algo que no debiste haber hecho. Ok, ¿por qué fue? Hay que entenderlo para tratar de arreglarlo y ver otra cosa. Y número 3, no hay culpables, se agradece y pues
nadie se equivoca más en este estudio que yo. O sea, entonces el error es algo que es increíble. Te das cuenta que estás haciendo algo que nadie ha hecho y que de alguna manera tienes poco a poco que ir encontrando cuál es la forma de hacerlo bien y mejor, y de ahí vas. Entonces, ahorita ya vamos bien, y lo entendí con esta doctora porque decían, pues todo el mundo está, generalmente la gente que es muy inteligente y muy buena en la escuela, todo lo hacen a la primera, y en el momento en el que alguien les apunta un error, pues ¡pum!, ya todo está mal. Pero los disléxicos, si tenemos un error, pues nos vamos a morir de la risa porque todo es un error y todo lo hacemos mal y nos cuesta 3 veces más hacer lo que a cualquiera a la primera puede sacar. Entonces estamos más acostumbrados a este sistema. Entonces, no sé, son... Casi que contestaste, me leíste la mente y me contestaste, como has hecho desde que llegaste, pero Sí. ¿con cuál de las dos alternativas identificas más? Una obra fallida, que en realidad no es una obra fallida, es una como obra en proceso, y me queda claro como la relación que tienes con el fracaso, que no necesariamente es como tal, ¿no? Sí. Un fracaso como tal, pero ¿con cuál de las dos te sentirías como más cómodo o más tú? Porque también tienes de las dos, pero ¿en cuál dices, la neta? Hay una amiga que alguna vez me dijo que los errores o las piezas fallidas o eso, me dijo, nunca las destruyas, guárdalas, porque no hay error en el arte. Entonces eso sí se me quedó muy marcado, y de alguna manera, pues ahorita, después de la serie de Obsidiana, pues el error es algo que es increíble y que se agradece, y hay veces que yo creo que los grandes inventos en la historia han sido por errores, muchos de ellos. Entonces alguien me dijo que Einstein era la persona que más se equivocaba,